seguimos acompañándote y bueno, estamos ya en el contexto de las elecciones nacionales, ya sabes que aquí va a haber paso en relación a las nacionales, así que vas a tener que ir a votar 2 veces y obviamente queremos que conozcas a quienes van a ser los protagonistas, ¿no?, de esta instancia, de esta nueva etapa que se abre para que vos también puedas tener a tus representantes dentro de lo que es el Congreso Nacional. Está Cristina Fofani aquí con nosotros, le damos la bienvenida, ella es precandidata a diputada nacional dentro de lo que es el FITU, el Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, así que bueno, queremos conocer qué es lo que están impulsando, sabemos que han estado obviamente acompañando las distintas protestas sociales, la lucha docente y todo ese correlato de situaciones que han venido aconteciendo en los últimos días. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Gracias por venir. No, por favor, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo has estado viviendo estas jornadas? Bueno, además la gente por ahí tiene cierta confusión, habían algunos que pensaban que el domingo que hemos pasado era una elección paso a nivel provincial y en realidad eran las elecciones generales ya y bueno, y ahora explicarles que de nuevo entramos en otra etapa, ¿no?, que ya se venía dando, digamos, se venían superponiendo como calendarios con el cierre de las listas y demás, pero bueno, hay una parte de la sociedad que quizás está un poco más al margen de estas cuestiones por lo mismo que decíamos, ¿no?, porque hay otras preocupaciones, otros intereses que tienen los argentinos en general y los salteños aquí en nuestra provincia. Sí, intereses que están muy confrontados con el gobierno tanto de Sáenz como de Fernández. De hecho, que tuvo una expresión en las urnas el domingo pasado y la gente votó muy fuertemente en blanco con un 12% o hasta incluso 8 puntos de abstencionismo. Es decir, que lo que se ha, digamos, expresado es la bronca, el rechazo, el repudio. El descrédito, ¿pensás que hay un descrédito generalizado sobre la política o sobre la dirigencia política? Totalmente. En primer lugar, sobre los dos gobiernos. Me refiero a que los candidatos de Sáenz, los que aparecieron claramente en su nombre haciendo campaña electoral, perdieron y le fue muy mal, digamos, el propio vicegobernador sacó menos del 10% de los votos, Javier David ni siquiera entró a la Cámara de Diputados, Miguel Isa tampoco, digamos. Miguel Isa no entró. Que todo el mundo, incluso las encuestas, que también, bueno, tenemos que volver a cuestionar, ¿no?, qué grado de credibilidad o estos sondeos que hacen de opinión pueden llegar a tener alguna validez, ¿no? Claro, gente, por ejemplo, que representa a Sáenz en el interior, intendentes que no sacaron un solo concejal, que van a tener consejos, digamos, formados por toda la oposición. Quiere decir que la gente ha decidido dar un fuerte rechazo a este gobierno y también al gobierno nacional, porque vos fíjate que las listas que se presentaban claramente como Frente de Todos, el caso de Ruarte, por ejemplo, que ni siquiera ingresa al Consejo, actualmente concejal, Causarano del viejo romerismo, al propio Esteban Romero le fue muy mal, porque sacar un 6% habiendo empapelado toda la ciudad, está claro que hubo también un rechazo al romerismo. Entonces, acá tenemos un primer problema. No los analizan ustedes como los grandes ganadores, porque ellos en realidad hacen esa lectura, ¿no? Salieron con dos frentes, uno de ellos obviamente fue el que, digamos, de alguna manera arrasó en relación a los otros partidos tradicionales. Una gran elección la hizo el partido de Bernardo Biela, ¿no?, Salta Independiente, que iban absolutamente solos, digamos, y quedaron segundos, por lo menos en la capital. Claro, en realidad no se puede decir que ha sido una victoria de Sáenz, porque fue una elección confusa y encubierta, porque los dos periodistas que salieron más votados en realidad no se presentaron como los hombres de Sáenz, haciendo un elogio de la gestión tanto de Sáenz o en el caso de Lamberto de la gestión del romerismo en la municipalidad. Es decir que de alguna manera estafaron a la población porque son los hombres de Sáenz y de Romero. Sin embargo, la gente votó contra el régimen político que ellos hoy estarían incorporándose. ¿Qué quiere decir? La gran confusión y el abstencionismo plantea que estamos ante un repudio del gobierno, pero que no encuentra una salida. Y ese es el gran desafío que tiene la izquierda, que nosotros nos planteamos como, digamos, un punto de salida como para poder explicar a los trabajadores. Nosotros hicimos una campaña que planteaba que al ajuste se lo enfrenta con la izquierda, porque efectivamente es así. Hoy estamos en la calle, solo los partidos de izquierda, defendiendo la huelga docente, defendiendo la lucha de los desocupados frente a una reducción brutal de la asistencia social para 40 millones de pobres que hay en el país
y que carecen de una asistencia real, por ejemplo, un IFE, que el gobierno de Fernández rechaza poner, digamos, como gasto extraordinario para poder resolver problemas muy agudos que tiene la población. Y si vos seguís más lejos, en el presupuesto público no hay un solo peso para viviendas populares, tanto del régimen nacional como provincial. En el caso de Fernández, solamente del gobierno, digamos, del presupuesto de las, están terminando, digamos, los planes anteriores y solamente 300.000 casas van a entregar de 3 millones de personas, de familias que no tienen casa. Es decir, que están, digamos, reduciendo el gasto público en las cosas más evidentes y duras para la población, que es el salario de los estatales, la cuestión de la asistencia social para los millones de desocupados e indigentes, el problema de la vivienda y de la obra pública y, lógicamente, el problema de la salud, que es tan terrible. Esperemos que la variante Delta no arrase en el próximo periodo porque todavía no ha pasado por Salta, pero el problema es que nos va a encontrar con un hospital completamente vaciado. De hecho, que en la huelga docente se están incorporando, la salud se está incorporando ahora, sí, efectivamente para salir a reclamar por salario también, porque está completamente vaciado y esos trabajadores están por detrás de la canasta de pobreza. El gobierno nacional acaba de determinar el salario mínimo de un docente que recién se inicia. Ha decidido que hasta diciembre recién va a llegar a los 40.000 pesos. Pero la canasta familiar, la canasta básica de pobreza, de la cual no se puede bajar si no podés comer, está en 67.700, casi 68.000 pesos. Quiere decir de que están colocando a los docentes debajo de la línea de pobreza. Ese es el gobierno de Fernández y lo mismo estamos hablando del gobierno de Sáenz. Entonces tenemos una huelga que está mostrando esto, tenemos enormes movilizaciones populares que están reclamando la asistencia social, hablamos de los desocupados, y en ese contexto y en ese terreno solamente está la izquierda defendiendo a estos trabajadores y estas luchas. La expresión que esto plantea en el Congreso de la Nación para nosotros pasa por el Frente de Izquierda, que es el frente que agrupa mayoritariamente a todos los grandes partidos de la izquierda argentina y que en ese sentido convocamos a votar para que en el próximo periodo tengamos, no solamente a través de mí, digamos como representante de la lista del Frente de Izquierda de Salta en la Nación, sino también la expresión de todos los trabajadores que hoy carecen de una representación, en tanto que ahora, en estos días, hace muy poquito, en esta elección, los trabajadores no han visto todavía a la izquierda como un canal para representar esas luchas. Entonces, llamamos la atención a la población que efectivamente lo que está planteado es, compañeros trabajadores, llevemos a la izquierda al Congreso y vamos por una banca que nos permita, con representantes de muchas provincias por parte de la izquierda, fortalecer las luchas de los trabajadores que indiscutiblemente se van a dar en el próximo periodo por estos gobiernos que están gobernando contra los trabajadores. ¿Qué soluciones se pueden dar desde el Congreso de la Nación? Porque, bueno, en las pasadas elecciones del 15 de agosto se prometían un montón de cosas que quizás no estaban en el ámbito legislativo o que es muy difícil de poder llevarlas adelante desde lo legislativo, ¿no? Porque además sabemos que por más que un legislador llegue, necesita el consenso y el apoyo mayoritario para poder convertir ese proyecto en ley y bueno, cuando tenemos un sistema bicameral, o sea que además hay que encontrar los consensos en ambas cámaras. ¿Hasta dónde se puede trabajar? ¿Qué cosas le podemos decir a la gente que no sea mentirles, ¿no? Como vos decías recién, vos hablaste de estafa. Creo que es bueno sincerar y comentarle a la gente qué se puede hacer desde un lugar más allá de evidenciar los problemas, los conflictos, estar acompañándolos para que la gente sepa por qué también son importantes las elecciones de medio término y por qué también es importante esa representación en el Congreso. Bueno, evidenciar las luchas de los trabajadores, sus reclamos y sus necesidades es muy importante. De hecho, que nuestra actividad en la Cámara de Diputados de Salta ha puesto en el tapete este vaciamiento de la salud. Nosotros con Claudio del Pla hemos estado durante el periodo de la cuarentena dura, se podría decir, exponiendo la situación de los enfermeros y de los médicos que salían a reclamar. Los reunimos, tomamos nota de todos sus reclamos y los expusimos ante la sociedad e incluso
planteamos un proyecto de ley con respecto a cuidarlos a estos trabajadores con el testeo masivo cada 15 días, con el aumento de salario, con el pase a planta, y con la concentración, digamos, de lo que sería la organización de todo el sistema de salud en una sola conducción estatal bajo control de los trabajadores, de manera de que no hubiera camas en el sector privado que estaban vacías, mientras que en el sector público estábamos en una situación de colapso. Quiere decir, tenemos un método desde el Partido Obrero y desde el Frente de Izquierda que es llevar hacia las cámaras legislativas lo que los trabajadores están exponiendo afuera de la legislatura y fortalecer esa lucha, primero con la exposición y luego también con la intervención de la bancada, exponiéndolo con un proyecto de ley. Es cierto lo que vos decís, que esto se conquista efectivamente con la lucha, pero el choque que se viene de los trabajadores estatales de todo tipo o de todos los ámbitos, desocupados, trabajadores de la industria, trabajadores que están siendo llevados a un cambio estructural de la relación de dependencia obrero-patrón porque están intentando imponernos la flexibilidad laboral en condiciones brutales, porque en medio de semejante miseria quieren llevar a los trabajadores a que ganen, como por ejemplo lo están haciendo con las ordenanzas, casi como un plan social. Lo están haciendo hace muy poquito, Betina Romero sacó, puso en práctica un proyecto que es el programa de integración laboral, por el cual a los trabajadores se los capacita durante 4 meses y luego se los inserta con intervención de la municipalidad a la actividad privada, particularmente a la hotelería y el turismo, por 18.000 pesos. Y se les va a reducir los impuestos a esos empresarios, que además son los que mejor ganan en Salta, porque Salta es uno de los lugares turísticos de mayor atracción. Se les va a reducir hasta el 90 y 95% los aportes patronales. Por lo tanto, acá lo que tenemos es un camino directo a imponer la flexibilización laboral con trabajadores de planes sociales o que rayen en la indigencia, o menos que la indigencia, porque la canasta de indigencia está en 30.000. Un empresario que tiene un plan social para hacer trabajar, implementado como un programa, eso es lo que hizo también Moroni cuando vino y dijo, este es el método con el cual vamos a llevar a trabajadores desocupados a insertarlos en la formalidad. Bueno, eso es lo que le están proponiendo desde el fernandismo y desde el saencismo a toda nuestra juventud, incorporarlos con un plan social por debajo de la indigencia, y a los empresarios que están haciendo enormes ganancias, reducirle los impuestos. Es la flexibilidad laboral, porque no va a hacer falta ninguna ley para implementar la flexibilidad laboral que ni siquiera Macri pudo imponernos, porque ningún empresario va a tomar a nadie bajo convenio y en blanco si tiene un trabajador de 18.000 pesos. Entonces tenemos grandes, problemas que confrontar junto con la clase obrera. Nosotros en ese sentido nos organizamos fuertemente con los compañeros que están luchando por estos reclamos, contra toda esta política que implica un empobrecimiento más importante del que ya tenemos ahora, que es generalizado. Y una derrota del movimiento obrero. Eso es a lo que quieren llevar tanto Fernández como Sáenz. Por lo tanto, la bancada, en ese sentido, acompaña estas luchas y desarrolla, fortaleciendo estas luchas en todo el ámbito del país, es decir, en todas las provincias. Y tenemos en todas las provincias enormes cantidades de trabajadores luchando por estos reclamos. Así que creo que, la bancada es un puntapié inicial para que todos estos procesos encuentren un canal para poder expresarse y fortalecerse también en un ámbito en donde no les propio. Desde el Partido Obrero, sin ninguna duda, acompañando en la calle todos los días estas luchas de los trabajadores. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por acompañarnos. Que tengas una excelente tarde. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.